Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Cacua y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del resumen de la lectura que lleva por título Innovación en el sector público. Bueno, vamos a hablar del contexto de la cultura de la innovación, ¿sí? Entonces, para poder hablar de esta cultura de la innovación es necesario hablar de la cultura organizacional, ¿sí? Que es la que tiene que ver con el comportamiento, las actitudes, las percepciones compartidas sobre las políticas de la organización, las normas y prácticas que se promueven, ¿sí? Entonces, esa es la cultura organizacional. Y si hablamos de innovación, pues la innovación no surge en el vacío y requiere de un contexto que la habilite y que la promueva. Por eso es que para promover la innovación en una organización se debe promover una cultura organizacional inclinada a la innovación, ¿sí? Se debe tener este contexto de innovación dentro de esta entidad u organización. La cultura de la innovación no sucede de la nada, debe ser intencional, ¿sí? Se debe planear y se debe compartir. Hay que crearla, hay que provocarla. Entonces, pues hay unos determinantes de la cultura organizacional para la innovación, ¿no? Que son la estrategia, que tiene que ver con la misión, visión, propósito, meter dentro de esto el tema de la innovación, la estructura, los mecanismos de apoyo, ¿sí? Comportamientos que promueven la innovación y la comunicación interna. Pues estos digamos que son puntos importantes que la entidad o la organización debe tener para poder implementar esa cultura de innovación. En cuanto a la comunicación de la cultura de innovación, pues en las entidades públicas pues juegan un papel importantísimo para fomentar la cultura innovadora, pues ya que esta comunicación dentro de las entidades permite que se puedan compartir ideas entre los empleados públicos, facilita comunicar el proceso y proyectos de innovación al interior y fuera, visibiliza los logros alcanzados a través de la innovación, divulga constantemente los procesos de innovación. Entonces, pues es importante que cuando se esté creando esa cultura de innovación también se esté compartiendo, se esté comunicando, ¿sí? Entonces, Lincoln y Surface 2011 pues dice que la comunicación interna debe adaptarse a los diferentes perfiles en la organización, ¿sí? De acuerdo al nivel de involucramiento, porque todas las personas no tienen las mismas capacidades y las mismas habilidades para involucrarse en estos temas de innovación. Entonces hay que saber identificar, la comunicación interna debe adaptarse a estos diferentes perfiles de la organización, estos diferentes habilidades de los servidores públicos, para poder ir involucrándolos en este tema, en este proceso de innovación, ¿sí? También resalta dentro de la comunicación la importancia de tener un modelo de comunicación bidireccional. Bidireccional es que no solamente se tengan en cuenta las opiniones de las jerarquías o de los cargos altos, sino que puede haber un servidor público que no tenga un cargo tan alto que pueda dar una idea de innovación y que tenga la habilidad de desarrollarla, la habilidad de estar un poquito más involucrado que otra persona. Entonces es importante en cuanto a la comunicación dentro de la organización tener en cuenta esa comunicación bidireccional. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son esas condiciones favorables para la innovación pública, cuáles son esas condiciones que se necesitan o que se requieren para que se pueda dar estos procesos de innovación dentro de las organizaciones. Entonces, para gestionar esta cultura de la innovación, pues es fundamental ubicar en el centro de la estrategia a las personas, porque entre todos vamos a lograr crear esos procesos de innovación, tanto los externos como los internos, principalmente los servidores públicos, ya que son ellos los encargados de promover la cultura de innovación, ¿sí? Entonces, pues hay una metáfora que habla de contagiarse con el virus que se usa para crear estas condiciones, ¿sí? ¿Qué tiene que ver eso de contagiarse con el virus? Tiene que ver que debemos untarnos de innovación, debemos viralizar ese tema de la innovación, poder crear estrategias todos los días, estar insistiendo en el tema, bajar las defensas en el sistema inmune, pues muchas veces las organizaciones están tan bien preparadas en lo tradicional que cuando llega algo nuevo se incomodan. Entonces por eso dice que bajar las defensas del sistema inmune quiere decir eso, salirnos de la comodidad dentro de la organización y empezar a hacer las cosas de una manera diferente, una manera innovadora, inspirarse y hacer las cosas, tener la capacidad y darle la capacidad a los servidores públicos también de que se inspiren, de que puedan innovar, de que puedan tener la oportunidad de dar ideas, de llevar procesos de innovación, ¿sí?
Es importante que las personas y el ambiente laboral se encuentren en condiciones favorables para que se genere una cultura de innovación dentro de la organización. Somos unos habilitadores de la cultura de la innovación porque, como ya mencionábamos, para que haya esa cultura de innovación hay que habilitarla, ¿sí? Hay que permitirla dentro de la organización. Entonces, pues voy a mencionar algunos como la reducción de la jerarquía. Les mencionaba hace un rato que dentro de este proceso de innovación es necesario también tener en cuenta no solamente a los rangos altos, sino también a aquellos servidores públicos que puedan estar un poco más abajo dentro de las jerarquías, porque ellos también pueden tener ideas, porque seguramente el alto rango de pronto no tiene contacto de pronto con la comunidad, como de pronto otros cargos sí los tienen. Entonces, reducción de la jerarquía, liderazgo e innovación, tolerancia al fracaso y gestión del riesgo, porque innovar es experimentar, innovar es hacer cosas nuevas y estamos pues expuestos a que funcione o no funcione, flexibilidad de roles, enfoques centrados en el usuario, existencia de procesos de innovación, acceso a la tecnología, disponibilidad de nuevos talentos, vocación de servicio y sentido de propósito, fomento del intraemprendimiento, o sea, crear dentro de las entidades esas nuevas ideas, dar la oportunidad de que la gente sea emprendedora, pero dentro de la institución, ¿sí? Para ver qué procesos de innovación salen, perforación de los miembros de la organización, descentralización de la innovación, fomento de la innovación orgánica, cultura de la co-creación, todos creamos, todos aportamos y todos podemos dar ideas, descomposición de los problemas, en problemas tratables, cultura de datos, caja de herramientas metodológicas. Bueno, estos son habilitadores de la cultura de la innovación, dice el texto que se le llama enfoque 21. Dentro del liderazgo de la innovación, pues es importantísimo, es una condición importante en el momento de crear esa cultura de innovación dentro de las entidades públicas, ¿sí? Porque se debe identificar cuál es ese liderazgo, se debe saber qué personas tienen más capacidades que otras en cuanto a los temas de innovación. Liderar la innovación desde abajo hacia arriba, como se me mencionaba hace un rato, liderazgo transformacional, son liderazgos que se pueden adaptar, que tienen facilidad para adaptarse a las ideas nuevas, a la tecnología. Bueno, y aquí se toma una base de datos donde dice un cuadro donde dice que está el liderazgo visionario, facilitador, innovador, ingeniero de conocimientos. Y bueno, acá en el video se puede ver, en la imagen se puede ver cada uno de ellos, ¿sí? Cuáles son las capacidades de un líder visionario, de un líder facilitador. Eso es como una herramienta, sí, una herramienta para clasificar los liderazgos. Otra de las condiciones dentro de los procesos de innovación son los incentivos. Si no hay incentivos, los servidores públicos no se van a motivar, ¿sí? Si los servidores públicos no se sienten recompensados por hacer las cosas de forma diferente, la cultura de la innovación tal vez nunca permanezca en el largo plazo, ¿sí? Entonces, pues hay que definir algunos perfiles según sus motivaciones, porque no todos los incentivos son los mismos para todas las personas. Entonces hay gente de pronto que empatiza más con otras personas poco privilegiadas, entonces para ese tipo de personas hay un incentivo especial. Hay otras personas que son más de comunidad, entonces más del servicio público y cívico, entonces pues de pronto un incentivo diferente para él. Y bueno, y definiendo estos perfiles del servidor público, pues también se pueden crear esos incentivos. En cuanto a la experimentación en el sector público, esta es otra condición para que se pueda realizar esa cultura de la innovación. Cuando hablamos de innovación, hablamos de experimentación también, porque vamos a incluirnos en algo nuevo, ¿sí? En cosas diferentes. Entonces, aunque en el sector público pues no está tan arraigada la idea de experimentar, ¿sí? Introducir la experimentación siempre será un reto. Experimentar requiere promover la valentía y el compromiso como valores en los servidores públicos. Pues acá hay un esquema pequeñito donde nos habla que la experimentación pues debe ir basada en evidencia, no es que vamos a arriesgarlo todo, no, debe ir basada en experiencia, debe ser, son procesos abiertos, es decir, que todos podemos aportar ideas, todos podemos construir, todos podemos opinar. También podemos tomar ideas de otros lados y pues adaptativo, que sea una idea de innovación que le sirva a la organización, que los servidores públicos se puedan
pues adoptar tanto los servidores como los usuarios, ¿no? En cuanto a la gestión del riesgo, esa es otra condición eh, de los procesos de innovación dentro de las entidades públicas, pues porque el riesgo es algo, siempre se corre riesgo cuando se innova y pues el riesgo tiene que ver más que todo con el miedo, ¿sí? El miedo a lo nuevo, el miedo al fracaso, el miedo de pronto a quedar mal delante de la gente, el miedo a la libertad. Entonces, una de las grandes barreras para experimentar en el sector público es este tema de tomar los riesgos, ¿sí? Y esto pues está relacionado con el miedo. Bueno, hay un tema importante que es la co-creación y retroalimentación. Pues eso tiene que ver pues que es necesario involucrar a los actores externos a la organización como proveedores y usuarios desde etapas tempranas del proceso creativo y hasta la implementación de los proyectos de innovación. No solamente podemos quedarnos con las opiniones internas, sino que también es importante retroalimentar las ideas con otras ideas que vengan de afuera. Entonces aquí este esquema nos habla de los modelos de creación de soluciones, ¿sí? En el modelo tradicional las soluciones vienen desde las organizaciones para los consumidores. En cambio, en el modelo de co-creación, las soluciones vienen desde los consumidores para el resto del público, ¿sí? O sea, ellos también ayudan a buscar esas soluciones, a retroalimentar esas propuestas, porque es para todos. Entonces, en eso consiste ese modelo de co-creación y retroalimentación. Vamos a hablar entonces de las unidades de innovación pública, ¿sí? Bueno, las unidades de innovación pública, para poder incorporar la innovación en las entidades públicas y destinar personas al desarrollo de esta, se ha creado esta estrategia, se ha utilizado de diferentes maneras o tipologías, ¿sí? Entonces, ¿qué son esas unidades de innovación? Son esos espacios creados para la innovación, ¿sí? Entonces están los procesos, los programas, está el intraemprendimiento, semilleros de innovación, grupos, centros de innovación, convocatorias para la innovación abierta, laboratorios de innovación. Entonces, esas son estrategias creadas para poder incluir la innovación dentro de las entidades públicas. Bueno, los laboratorios se diferencian de otro tipo de unidades de innovación porque estos tienen un carácter más experimental, ¿sí? En cambio, otro tipo de unidades de innovación como los equipos de innovación o los centros de innovación están más dedicados a promover una cultura de innovación dentro del gobierno, ¿sí? Enfocándose en la investigación y generación de capacidades de los servidores públicos. Entonces, bueno, se establecen dos criterios bajo los cuales se pueden dividir las unidades de innovación pública, ¿sí? De acuerdo a Bankham y Lewis. ¿Sí? Ellos dicen que uno es según el enfoque de los métodos que usen y dos, según su cercanía con el gobierno, puesto que hay un espectro de grupos de innovación pública que pertenecen 100% al gobierno y otros completamente independientes, según su estructura y financiación. Lo que tienen en común es que todos buscan la generación del valor público. Todos buscan esa cultura de innovación en el valor público. Ahora vamos a ver los estudios de caso. Tenemos dos, entonces en el primero es el Laboratorio de Políticas Públicas, que es de Estados Unidos, se fundó en el 2011, tiene como misión que están comprometidos con crear bienestar público, ¿sí? con construir esa capacidad de crear esas políticas públicas. Dentro de sus métodos tienen el diseño centrado en los humanos, pensamiento de diseño de servicios, co-creación y tienen relación con el gobierno. En el otro estudio de caso, que son los espacios físicos para la innovación, es del Reino Unido, se fundó en el 2010, tiene como misión informar políticas públicas, mejorar servicios, impactar vidas a través de la visión, de los comportamientos, de revisar cuáles son los comportamientos. Y dentro de los métodos, pues son especialistas en economía del comportamiento y análisis de datos para entender los problemas, experimentar y pues poder entregar una visión a sus objetivos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Espero que este resumen les sirva de ayuda en cuanto al tema de la innovación en el sector público.